En el año 793 después de Cristo, un señor que se llamaba Ragnar Lothbrok, un jarl, un jefe vikingo, tuvo la idea de ir hasta un país que se llamaba Gran Bretaña para intentar saquearlo. Los vikingos no sabían navegar por alta mar, solamente sabían navegar bordeando la costa. A Ragnar Lothbrok le enseñaron a navegar por alta mar los árabes, le dieron los instrumentos necesarios para que se pudiera orientar, pero era algo que le daba mucho miedo, ya que jamás lo habían hecho. Entonces este personaje, Ragnar Lothbrok, habló con sus chamanes y le dijo: me tenéis que dar una runa o secreto, un símbolo mágico, para que nunca me pierda, para que siempre encuentre mi camino, para que llegue a buen puerto. Entonces sus chamanes tomaron hongos y se pusieron en contacto con sus dioses, y esos dioses les dieron una runa o secreto que se llama Bekvisir. Lo que hizo Ragnar Lothbrok fue pintar el Bekvisir, esa runa mágica, en las velas de sus barcos, y así en el año 793 después de Cristo llegó hasta la abadía de Lindisfarne, la asaltó y se trajo un gran tesoro hasta Noruega. Esta fecha es la que abre la famosa era vikinga, y lo que hicieron el resto de vikingos fue copiar al Ragnar Lothbrok. Pintaban en sus velas ese Bekvisir. Y ahora ustedes me dirán si fue suerte o no, pero no solamente saquearon Inglaterra, saquearon París, llegaron hasta el Mediterráneo y, lo más interesante, descubrieron Islandia, descubrieron Groenlandia y llegaron a América 5 siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. ¿Tuvieron los vikingos una suerte tremenda o realmente este Bekvisir, este símbolo mágico, hacía que no se perdieran, que siempre encontraran su camino? Porque una cosa es llegar hasta París y al Mediterráneo, que esto estaba en los libros, y otra cosa es lanzarse a atravesar el Atlántico a la aventura y descubrir, repito, Islandia, Groenlandia y también llegar hasta las costas de Canadá, a América. Yo soy una persona tremendamente supersticiosa, jamás lo he negado. Y es que estoy convencido de que la realidad es mucho más amplia de lo que pensamos y suceden cosas que yo no puedo comprender. Pero lo que les he dicho de esta runa mágica es un hecho incontestable en la historia. Con ella en sus velas descubrieron Islandia, Groenlandia y las costas de América. Si los que estén viendo el podcast a través de YouTube estarán viendo que les estoy enseñando el anillo que llevo en mi mano derecha. Es un anillo de plata con un Bekvisir, con el mismo símbolo que llevaba el señor Ragnar Lothbrok. Y es curioso porque este símbolo, el Bekvisir, se redescubre en el siglo XIX en un libro de grimorios islandés. Y en concreto lo que dice el libro de grimorios es: el portador de este símbolo no se perderá durante las tormentas y el mal tiempo, aunque no conozca su destino. Y esto, señores, también es un hecho. Suerte, casualidad o realmente la magia funciona. Me gustaría que pusieran abajo aquí sus comentarios. Yo sí que creo que este tipo de símbolos ancestrales tienen un poder que no comprendo, pero que es real. Por eso soy tremendamente supersticioso y siempre llevo un montón encima. Y hacemos este programa para compartir con ustedes ese tipo de simbología mágica que nos lleva un tiempo en el que los hombres y los dioses caminaban juntos por la tierra, un tiempo en el que los hombres le susurraban a las estrellas y las estrellas respondían. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo.
Y esto es otro programa de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. ¿Sabéis que hago viajes de autor? Desde el día 22 de septiembre al día 1 de octubre estaré haciendo un viaje de autor hasta Egipto a navegar por el famoso río Nilo, a navegar por su magia, su misterio, encontrándonos algunos de los templos donde vais a ver esta magia de la que os estoy hablando. Vais a empapar en ella y vais a aprender a ser iniciados a leer los símbolos mágicos, no solamente los templos de Egipto, sino también a disfrutar del gran misterio de la cuarta dinastía, de las pirámides de Giza, la zona arqueológica más importante del mundo y la que más misterio tiene. Recuerdo de una época en la que los hombres se comunicaban con las estrellas. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com para apuntaros a ese viaje a Egipto, repito, del 22 de septiembre al día 1 de octubre. Y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias a todas las personas que semana tras semana comparten estos videos, le dan like, comentan. Siempre con Juanje estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, y en esta oportunidad hablando sobre representaciones míticas, representaciones, símbolos que nos conectan muchas veces con un conocimiento vedado o incluso que nos conectan con nuestro ser más profundo. Símbolos que son muy importantes en nuestra vida, que tienen que ver con culturas antiguas, que tienen que ver con un conocimiento. Y como siempre decimos, Juanje, yo creo que este programa también demuestra que el misterio es cultura. Vamos a hacer un recorrido histórico muy interesante que ustedes no se pueden perder. Eso que has dicho es fundamental, porque aquí no vamos a hablar de los símbolos de la nueva era, que se han inventado algunos, tipo como los llamadores de ángeles, que se los inventó fulanito en 1930 y no sé qué, o 40 y no sé qué, porque dice que... No. Aquí vamos a hablar de símbolos mágicos que tienen una historia antropológica comprobada, como es el caso de este Bekvisir, que ahora lo vais a ver con detalle. Pero Alejandro Bernal, ¿cuál es tu símbolo mágico preferido? Pues Juanje, arrancaste con él. A mí la historia del Bekvisir me parece maravillosa. El siempre tener un símbolo que te va a guiar a buen puerto, que va a ser un punto de referencia, que va a hacer que tu viaje siempre tenga un buen destino, me parece maravilloso. De hecho, pues yo lo conocí gracias a ti hace unos años, y no solamente me gusta estéticamente, porque estéticamente me parece que es muy bonito, sino también su significado me parece maravilloso, y también siempre he respetado la cultura vikinga, así que me gusta por todo lado. Sí, es que la clave de esto es un símbolo para que nunca te pierdas, para que nunca te pierdas en la vida. Y no perderse en la vida, antes a lo mejor era meterse en alta mar, pero a Exacto. día de hoy es algo distinto. Entonces, bueno, yo lo descubrí hace muchos años. En este programa no vamos a vender nada, no hay ningún enlace de donde comprar ni vaina. Yo este anillo lo fabricaba hace muchos años, pero no tengo tiempo ahora de hacer merchandising. Bueno, algún día intentaré volver, pero ahora mismo no. Vais a ver el Bekvisir con todo lujo de detalle ahora mismo. Ahí sí estáis viendo el Bekvisir con todo lujo de detalle. Como veréis, es una runa muy compleja. Puede tener también runas alrededor, o sea, algunas palabras mágicas como este caso. Y en medio lo que hay son esas 8 símbolos que parece que son abrecaminos, símbolos mágicos para que se abra tu camino, da igual a la dirección que vayas. Y es que realmente el mundo celta es fascinante. Luego vamos a cortar, Alejandro va a comentar varios símbolos más del mundo celta. Bueno, de estos programas podríamos hacer 14. Nos vamos a volcar hoy básicamente en Egipto y en el mundo celta, pero otro día podríamos hacer amuletos del desierto, del Sáhara, de los Tuareg, que son una maravilla. Amuletos también, por ejemplo, y tatuajes de los maoríes. Hay muchísimos, ¿vale? Que además están cada vez
más de moda. Sabéis que yo, por ejemplo, por ahí se verá, llevo tatuado uno. Pero bueno, eso sería para otro programa, porque si no, este va a durar 14 horas. ¿Vale? Si vemos que este programa tiene mucha audiencia, intentamos hacer uno más completo en Noche de Misterio en Caracol. En fin, ahí tenéis el Black Visir para que tengáis su imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir comentando símbolos mágicos. Y nos vamos a ir a Egipto. Y en Egipto uno de los símbolos clásicos donde haya es el ojo de Horus. Seguro que habéis visto el ojo de Horus infinidad de veces. Básicamente el ojo de Horus es un ojo que tiene una lágrima. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Y diréis, Dios mío, ¿qué símbolo puede ser más tétrico? Lo que nos cuenta la mitología egipcia es que los egipcios pensaban que el tiempo de los dioses fue real. El tiempo de los Sensuor, de los hijos de Horus. Y además así están las listas egipcias. Entonces ellos pensaban que hubo una gran batalla entre dos dioses que son muy importantes. Estaba Set, que era el mismísimo demonio. Y Set había asesinado a Osiris. Y su esposa Isis, como el cadáver fue desmembrado, fue al río Nilo, fue capaz de encontrar el falo de Osiris y se fecundó con él gracias a la magia de la diosa Neftis. Entonces, de esa unión nació un hijo que era Horus, que tenía cabeza de halcón. Y Horus peleó contra Set para vengar la muerte de su padre. Y eso fue en un sitio donde después se hizo un templo, el templo de Edfu. Los que vengáis conmigo a Egipto os contaré muchas más cosas allá. Entonces, en esa batalla hay un momento en el que Set le arranca con una lanza el ojo a Horus. Y Horus lo que hace es coger el ojo y se lo pone en la cara con arena del Nilo. Por eso el ojo tiene una lágrima. Y sigue la batalla y hay un momento en el que Horus ya vence a Set. Y cuando va a acabar con su vida, se abren las nubes y Amun-Ra le dice: Horus, no puedes acabar con él, porque si acabas con él, los hombres nunca diferenciarán entre lo que es bueno y es malo. Y entonces lo desterraron a vivir en el desierto. Y por eso este símbolo que vais a ver, y aquí estáis viendo el ojo de Horus con todo lujo de detalles. Como veréis, es un ojo que te mira fijamente y que tiene una lágrima. Y también puede llegar a... lo puede tener o no. Esto que veis a la izquierda como esa pequeña espiral también puede tenerlo a veces y otras veces no. Solamente se ve el ojo con la lágrima. Los egipcios se embadurnaban siempre los ojos con col. El col era para que no te entre la arena. O sea, la arena se queda pegada al col y además es un desinfectante. Bueno, bien, cuando veis el ojo en el símbolo del dólar, no es el ojo de los Illuminati que te quiere ver, ni absolutamente nada de eso. Los masones que crean Estados Unidos ponen el ojo de Horus, ese ojo, encima de la pirámide, porque Horus fue el único capaz de vencer a Set, de vencer al mal. Entonces lo que hicieron es poner ese ojo para estar protegidos contra absolutamente cualquier otra cosa. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo? Juanje, siempre me ha parecido maravilloso el ojo de Horus, y respecto a lo que tú decías, creo que también es parte de una mala interpretación que se ha hecho con el paso de los años, de decir que es el ojo Illuminati, el ojo que todo lo ve. Fíjate como muchas veces algunas de estos símbolos se tergiversan, como otros que les voy a explicar más adelante. Pero a mí me parece fascinante no solo este mito, Juanje, que tiene que ver con Set, este mito de origen egipcio, cómo se ha legado esta tradición de una de las culturas más importantes de la historia, 3000 años de antigüedad, 3000 años de historia que llegan hasta nuestros días a través de este ojo de Horus, Juanje. Bien, el significado del ojo de Horus, ya os he explicado de dónde nace el ojo de Horus, de esa batalla entre Horus y Set donde vence al mal. Se utilizaba para dos cosas. Una, como símbolo de protección,
porque Horus fue el único capaz de vencer a la oscuridad, a Set. Entonces se utilizaba como símbolo de protección. Y luego otra cosa, se utilizaba, porque como lleva una lágrima, para recordarnos que todo en la vida requiere un esfuerzo, nada es gratis. No le pidas cosas a los dioses si no te vas a esforzar, si no trabajas, si no te esfuerzas en buscar tu destino. A los dioses no les gustan los cobardes. Ese es el ojo de Horus. Sigamos al siguiente símbolo, que es el Ankh o la llave de la vida. Bien, la primera vez que lo veréis si vais a Egipto, todos los dioses o muchísimos de ellos veréis que en la mano llevan una llave de la vida. La primera vez que aparece en Egipto es una representación del faraón Diet como un lazo ceremonial, como un nudo que le daba poder a los objetos en los que se ponía. Era un nudo que se ritualizaba. Hay que diferenciar entre amuletos y talismanes. Los talismanes es cuando llevan un rezo detrás. Es un objeto mágico, pero que lleva un rezo detrás. Bien, pues ese nudo se rezaba. Y ese nudo era para ponernos en contacto con el más allá. Entonces, la llave de la vida es lo que nos conecta. Os voy a ponerla aquí para que la veáis en grande. La llave de la vida nos conecta con lo sagrado. La llevan los dioses y la llevan los hombres para ponerse en contacto con los dioses, con lo divino. Las momias egipcias solían tener, muchas de ellas, la llave de la vida para poder estar en contacto con los dioses cuando des el paso al más allá. Alejandro Bernal, tu opinión sobre la llave de la vida. Una impresionante representación de lo divino, de cómo en nuestras vidas, de alguna forma u otra, también nos conectamos con lo sagrado. Yo alguna vez había oído una interpretación re peregrina que claramente no tiene que ver con lo que tú dices, Juanje, y es que esta llave de la vida podría simbolizar un coito en donde la parte redonda superior habría sido el órgano femenino, la parte vertical sería un falo, pero claramente, como se dan cuenta, estos símbolos se tergiversan, se malinterpretan y el verdadero origen es egipcio. Si es cierto que van a ver una cosa en Egipto que es curioso, ya les comentaré allí. Vas a ver muchas veces que los dioses están delante del faraón con la llave de la vida y la llave está un poco inclinada señalando a los genitales del faraón o al útero de la reina, porque marca también la vida en el sentido de que la vida la dan los dioses, la vida proviene del más allá, ¿vale? Por eso tiene ese simbolismo. Lo que pasa que es que, con perdón, la gente no lee, y entonces lo de las tiendas de amuletos, Sí. la llave de la vida, no sé qué, el escarabajo egipcio te da suerte. No, el escarabajo egipcio no es para dar suerte, leche, pero ni mucho menos, es una barbaridad, o sea, es una idiotez del ojo de Horus, es una cosa absurda, ¿vale? Bueno, pues vamos por partes. El ojo de Horus es un amuleto que se utiliza de protección contra el mal y cuando le vas a pedir a los dioses, siempre requiere un esfuerzo a cambio, ¿vale? Antes de pedir cosas. La llave de la vida nos conecta con lo sagrado. Y ahora vamos a un amuleto que es súper, hiper, mega importante dentro de la cultura egipcia. El escarabajo, que su nombre era Jefri, que significa el que es. Este amuleto era importantísimo. Bien, los antiguos egipcios vieron cómo el escarabajo hacía bolas de estiércol, de popó, y de esas bolas que eran redondas como Ra, que es el dios que da la vida, y eran redondas como Junum, que es el huevo cósmico del que sale todo el cosmos, pues ellos vieron que de esas bolas redondas nacían lombrices sin que hubiera ningún tipo de coito. Entonces, ellos pensaban que el escarabajo podía dar la vida en el más allá. Por eso, la vida en el más allá sin que hubiera un coito previo. Entonces, por eso, el escarabajo sí estaba en el 100% de las momias egipcias. O sea, prácticamente todas las momias egipcias tenían un escarabajo. La gente que no tenía plata,
pues eran escarabajos de, de barro, de arcilla, eran de barro, de arcilla, de cerámica, que se ponían en la muñeca derecha o en el corazón de la momia, para poder renacer sin ningún tipo de coito y demás. No digo otra palabra para que no nos censuren el vídeo, que es bastante fácil, para que pueda renacer en el más allá sin que haya este coito. Pero tenía un simbolismo mucho más especial y por eso lo vais a ver en el templo de Karnak. Jefri significa el que es. Entonces la gente lo que hacía era rezarle a este escarabajo para poder renacer en esta vida, dejar atrás todo lo malo que me atormenta y que me fastidió la vida, y bañándome en las aguas del Nilo, el río de la vida, poder volver a renacer. Aquí tenéis el escarabajo para que lo veáis. Repito, es para renacer en esta vida, hacer rituales y Jefri, ser siempre el que tú quieras ser. Por eso es un amuleto de renovación, renovación en el más allá o de renovación en esta vida. Alejandro Bernal, ¿qué opinas del Jefri? Maravillosa interpretación, Juan G. El ser lo que tú quieras ser, el renacer, esa conexión en literalmente poder regresar, como bien lo describía Juan G., esa capacidad que tenía el escarabajo y que habían observado los egipcios de aparentemente crear vida de la nada, que le daba esta connotación al escarabajo de ser un dador de vida, una deidad más, un creador, y también esa relación, Juan G., que tenía con las momias que tú describías, que casi siempre todas estaban relacionadas con los escarabajos. Muy interesante este simbolismo. Bien, como he dicho, la gente que no tenía plata los tenía de cerámica. Los faraones, y así lo vais a ver en el ajuar de Tutankamón, los tenían de lapislázuli afgano. Era la piedra más valiosa del antiguo Egipto y se hacían caravanas todos los años para ir a Afganistán, porque el lapislázuli afgano es el más puro del mundo, como el que tengo ahora mismo en mi mano. Este lo compré en Egipto y es un amuleto que me parece espectacular. Bueno, ahora vamos a meternos con otros amuletos, pero que tienen cierta polémica, y os voy a explicar la polémica, porque está claro que son amuletos, pero no se sabe qué realmente representaban. Pero la nueva era, la New Age, que nace con una señora que se llama Elena Blavatsky, esto es para hacer otro podcast, a finales del siglo XIX, esta gente empieza a viajar por el mundo y empieza a recoger símbolos mágicos, y algunos tienen una historia muy clara, como estos que os he comentado, como el Jefri, el escarabajo, como la llave de la vida, como el ojo de Horus, otros no. Y esto que os voy a contar es muy curioso y os voy a decir por qué este amuleto se hizo tan famoso. En 1860, en concreto es el marqués d'Agrem, encuentra en una excavación en el Valle de los Reyes, en Luxor, en la antigua Tebas, encuentra un anillo en una tumba de un sacerdote, y ve que el tipo tenía un anillo que es muy peculiar, porque es un anillo que tiene 3 bandas y 3 pirámides a cada lado, y luego abajo otra vez otra forma piramidal hecha. Esto le impactó a este señor, al marqués d'Agrem, y nada, pues se quedó con el anillo. Por eso, antiguamente no se llamaba el anillo Atlante, ahora tanto los como el anillo Atlante, se llamaba el anillo de Luxor, ¿vale? Y lo curioso es que, nada, pues este anillo acabó en poder de Howard Carter. Y Howard Carter es el señor que descubre la tumba de Tutankamón, que llevaba este anillo en la mano, que es el mismo que tengo yo. Os lo voy a enseñar aquí ahora mismo. Ahí está, ese anillo, veis que tiene 3 pirámides a un lado, 3 pirámides al otro, y luego, otra vez, si me voy al lateral, a ver si no me fastidia el croma, tiene otra vez, ahí se ve la forma piramidal. Ahí se ve, sí señor. Ahí se ve la forma piramidal a un lado y al otro. Bien, pues Howard Carter llevaba este anillo en la mano y se hace famoso entre los egiptólogos porque
bueno, muchísima de la gente que entra en la cámara funeraria, como Lord Carnarvon, fallece un príncipe egipcio que estaba allí, o sea, mueren muchísimas, y a Howard Carter no le pasó absolutamente nada, y entonces empezaron a decir los arqueólogos, leche, ¿no será que este anillo tiene algún tipo de poder o algo, alguna cosa así, y por eso a Carter no le pasó absolutamente nada? Y entonces, nada, pues resulta que a partir de ahí se hizo el anillo tremendamente famoso. Luego se lo llevó un radiestesista francés, el anillo, empezó a venderlo en joyería, le puso el anillo Atlante, como yo le podía haber puesto el anillo de mi prima. Bueno, según él es porque tuvo visiones en un sueño y demás, le dijeron que era un anillo que venía de la Atlántida. Yo conocí un tipo que lo vendía en España, fue el primero que lo vendió, que era un tipo de Palma de Mallorca, que no os podéis imaginar, también el señor se pichó en plata. Con esto el anillo Atlante. ¿Hay algún texto o algo que nos diga que es un anillo Atlante? No, nada, absolutamente cero. Esto, si en comunicación espiritual se lo dijeron, genial, pero no hay absolutamente nada. Ahora sí, seguro, fue el anillo de un sacerdote egipcio en la época tebana hace unos 3.500 años. Entendemos que esto es fácil, que él cuando hacía sortilegios y movía la mano, estaba conjurando a los dioses. Sus palabras entraban en contacto con los dioses. O sea, sería un anillo que sí nos pone en contacto con la divinidad, como la llave de la vida, pero un poquito más complejo, porque esto lo llevaba un sacerdote. Y es curioso lo de las 3 pirámides, como en la meseta de Giza, que yo estoy convencido que la meseta de Giza, esas pirámides son para ponernos en contacto con los dioses. Son un teléfono que ya no sabemos utilizar, pero que era un teléfono para ponernos en contacto con los dioses. Alejandro Bernal, tu opinión del anillo Atlante, perdón, que no lo había puesto. Ahí está para que lo veáis un poco más en detalle. Alejandra Bernal, tu opinión. Juan G, pues hay que tener en cuenta que claramente es más vendedor el nombre Anillo Atlante que Anillo de Luxor. Ahí como Claro, le están eso es, o sea, se lo inventaron. Y lo que tú dices, Juanje, esa representación de las 3 pirámides, de ese complejo de pirámides que hay en la meseta de Giza, muy interesante, cómo se conecta con este símbolo, al menos dentro de las personas que lo venden como amuleto, dicen que es básicamente un anillo que sirve para la protección y la intuición, como dice Juanje. Realmente desconocemos bajo qué contexto o bajo qué precepto lo utilizaban, pero es muy interesante cómo esta representación del antiguo Egipto, de estos grandes monumentos que son las pirámides, los podemos ver actualmente en este anillo, Juanje. Sí, es una cosa muy curiosa lo de este anillo, que de Atlante para mí no tiene nada, ¿vale? Pero sí es un anillo de un sacerdote egipcio que se utilizaba para ponerse en contacto con la divinidad, seguro, porque ten en cuenta que los antiguos sacerdotes egipcios, cuando se hacían sacerdotes, les daban los amuletos de Heliópolis. Les ofrecían los amuletos cuando los ordenaban. Y ahí estaba la llave de la vida, el ojo de Horus, estaba el Jefri, el escarabajo. Y este señor tuvo que ser un sacerdote muy importante, no hay textos de su vida, y entonces tenía ese anillo para ponerse en contacto con los dioses. Y eso no deja de ser curioso. Bueno, vamos a otro de estos amuletos polémicos, porque de este tampoco sabemos qué significa, y es la flor de la vida. Bien, os he dicho, todos los templos egipcios están hechos en lugares donde sucedió algo real para los egipcios, no se ponía en un sitio o en otro per se. Bien, pues resulta que hay un templo que es el templo de Ábidos. El templo de Ábidos es el templo del dios Osiris, el dios que nos abre las puertas al más allá. Y el templo de Ábidos está ahí porque hay un lugar muy antiguo, más antiguo del templo, que es el Oseirión. El Oseirión es, como repito, Set cortó el cuerpo de su hermano Osiris para acabar con su vida. La cabeza del dios Osiris apareció justo donde está el templo de Ábidos, y donde está la cabeza se hizo el Oseirión, un templo donde la gente peregrinaba para ponerse en contacto con el más allá, porque Osiris es el dios que abre las puertas en el más allá. Bien,
Perdón. Pues resulta que en este Oseirión alguien hizo varios grabados con cobre de una forma muy extraña. No vais a ver eso en el resto de Egipto, ¿vale? Hizo con cobre un símbolo que son un montón de círculos que tienen una geometría sagrada en función al número phi, muy curiosa, y eso está en el Oseirión. No sabemos si eso se hizo en tiempos de Egipto, si fue después que llegaron sacerdotes o chamanes de Grecia o Roma, no podemos saberlo. Sí es cierto que ni griegos ni romanos hacían este tipo de grabados con cobre. Es muy, muy raro cómo está dibujado. Esto es y luego a este símbolo, un señor que se llamaba Bertrand Perona, que estaba metido en el rollo de la New Age y decía que tenía sueños y vaina, este señor le dio el nombre de la flor de la vida. Pero repito, esto fue Bertrand Perona. La flor de la vida son 19 círculos entrelazados que dan esa forma, que es una locura. ¿Por qué? Porque la flor de la vida, según Bertrand Perona, fue que tuvo un sueño y el dios Thoth, el dios de la sabiduría, le dijo que eso era la flor de la vida y entonces servía como un símbolo que nos ponía en contacto con los dioses, con el más allá. Por eso estaba en el templo de Abidos y nos pone en contacto con lo sagrado y con lo divino. Él le puso la flor de la vida. Realmente no sabemos cómo se llamaba. Ahora, cosa súper loca. El mismo símbolo aparece en el palacio de Asurbanipal, en la antigua Sumeria. El mismo símbolo aparecía en la antigua Roma en relación con el dios Júpiter. Y el mismo símbolo aparece en la ciudad prohibida en China. Es muy loco, porque en la ciudad prohibida, en Pekín, los leones de la entrada, que son leones de protección porque era la casa del emperador, ponen la mano encima de una bola y esa bola tiene la flor de la vida. El mismo símbolo. En China. ¡Wow! ¡Wow! En China, a miles y miles de kilómetros, pero en este caso también como algo sagrado que protege al emperador de China. ¿Cómo se movió ese símbolo a través de la ruta de la seda? Llegó a China y acabó allí. Es una cosa súper loca. Le pusieron la flor de la vida, como yo le podía haber puesto la flor de mi prima Antonia y que tuve un sueño con eso ya. Es que os creáis o no lo que dice el señor Bertrand Perona. El caso es que este símbolo mágico aparece en diferentes culturas del mundo y aparece de una forma muy extraña en el antiguo Egipto. Alejandro Bernal. Juanje, a mí sobre la flor de la vida, no sé por qué lo relaciono bastante con fractales, estas representaciones que se repetirían en la naturaleza con la serie de Fibonacci, que también es una representación continua que podemos ver en las conchas de caracoles, en las flores, no sé, me hace pensar en eso, Juanje, y me parece que es una representación en cierto modo que podría tener que ver con eso. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, como un fractal que es una secuencia matemática que nos pone también en contacto con lo sagrado, con lo divino, que de ese fractal también se pueden hacer sonidos y música. Entonces, bueno, pues realmente la flor de la vida sí tiene un gran misterio, porque yo no entiendo cómo está en sitios tan alejados, por ejemplo, que hacen la casa de Asurbanipal, en el palacio de Asurbanipal, que ni siquiera hay un texto asirio que nos diga qué simboliza o qué no simboliza. Entonces es algo que me parece súper, súper loco. Bueno, de Egipto podríamos haber puesto un montón de símbolos más, pero hemos resumido en esto. Y ahora nos vamos a ir hasta la antigua Asiria, porque en la antigua Asiria hay un dios que es muy particular, que es el dios Bes. Bueno, como este lo tengo en casa, lo voy a enseñar, aunque lo vais a ver ahora mismo también la imagen. Lo tengo por acá. Siempre lo tengo cerquita. Mira, no me he acordado ni haberlo puesto antes de empezar a grabar el podcast. Este es el dios Bes. Lo del dios Bes como amuleto es la cosa más loca que yo he leído en mi vida. Y os voy a explicar por qué. El dios Bes es la historia de Lucifer al revés. El dios Bes es un demonio
que se sale de las huestes infernales y se va a vivir con los ángeles. Por eso es un ser rechoncho, es una figura de un tipo bien feo, que es muy bajito, como un enano, tiene panza, tiene tripita, pero fijaros en este detalle tan curioso. Está sacando la lengua y se está tocando los genitales y su miembro viril es enorme. ¿Por qué es así? Porque en la antigüedad una de las maldiciones más importantes que había era que fueras estéril, que no pudieras tener hijos. Y él se toca los genitales y tiene un miembro viril enorme diciendo, maldíceme lo que quieras, que no me afecta. Y saca la lengua porque se ríe del mal. Lo increíble del dios Bes, y es único, aquí lo tenéis en imagen también, en una imagen, esa es real, arqueológica. Lo increíble del dios Bes, repito, no es egipcio, es de origen asirio. Y hay figurillas de él por todo el Mediterráneo, hasta en la isla de Ibiza, en España. Wow. Hasta en la isla de Ibiza ha aparecido el dios Bes. ¿Por qué? La gente lo ponía en las casas para evitar las maldiciones, para alejar el mal. El dios Bes es un contra. Es contra todo mal. Por eso en Egipto lo vais a ver en el templo de Déndera al entrar. Así se protegía el templo, porque el templo de Déndera es el templo de la felicidad, de la fiesta, del amor, de la música, de la danza. Entonces, como solo podía ser todo alegría al entrar en Déndera, los egipcios pusieron una representación suya en la puerta para que ningún mal pudiera entrar en el templo de la felicidad. Y yo lo tengo siempre, si alguno lo pone en casa, ponerlo o cerca de donde dormís para evitar tener pesadilla, o cerca de la puerta de la casa, o yo, por ejemplo, en mi despacho, mirando la puerta para que nada malo pueda entrar ahí. Alejandro Bernal, tu opinión del dios Bes, a mí me encanta, tío, porque ya te digo, este ser así pequeñito que es un demonio y dice, mira, me río de ti que eres un huevón, que no me puedes hacer daño. Es un demonio que se burla de otros demonios, Juanje, y no sé por qué yo siempre relaciono a Bes con Pazuzu, Juanje, este gran demonio de Mesopotamia, que de hecho se comentaba que era el gran demonio, el rey de las tormentas, tan así que podía atemorizar a los otros demonios que circundaban en ese caso por Mesopotamia. Incluso se decía que la Mashtu, que era el demonio femenino con quien estaba casado y con quien siempre tenía una confrontación, le tenía miedo a Pazuzu. Pazuzu, para quienes de pronto no lo sepan, fue un demonio que se hizo muy popular en Occidente por ser el demonio, la entidad maligna que poseyó a Regan McNeil en la película El Exorcista. Desde ahí se hizo súper famoso Pazuzu, y de hecho en Mesopotamia utilizaban a Pazuzu como amuleto. Las mujeres que estaban embarazadas lo utilizaban para ahuyentar a los malos demonios, para que un embarazo se produjera en completas circunstancias normales. Así que no sé, Juan, que siempre relacionó a Bes con Pazuzu. Sí, porque Pazuzu es el demonio del viento, pero Exacto. podía utilizarse para maldecir o lo podías utilizar como protección. Tenía cabeza de león y cola de escorpión y alas. Y Exacto. estaba al lado. Si puedes poner también una imagen ahí que la gente lo vea. Sí, el Pazuzu se hizo tremendamente famoso por la película de El Exorcista. El dios Bes no es tan conocido. Y me parece muy chistoso porque cuando cuento esta historia en el templo de Déndera, luego todo el mundo en Luxor se ponen como locos a buscar el amuleto para comprarlo. Y con sinceridad, tengo varias anécdotas con el dios Bes. Una, cuando yo trabajaba en Milenio 3, comenté esta historia y le dije a la gente, pues igual que ahora, yo no tengo merchandising, no lo estoy vendiendo ni absolutamente nada. Y me decía, bueno, lo conté en Milenio 3 y no te imaginas la cantidad de gente que me escribió diciendo, Juan, que desde que he cogido lo impreso y me lo he puesto al lado de mi cama, ya no tengo pesadillas, no sé qué, tacatá. Y tengo varios clientes, no voy a dar nombres, que bueno, pues que Buenísimo. siempre que han llegado y me han dicho, oye, Juanje, pues ha tenido X problema, lo que sea. Digo, mira, tío, yo no hago rituales ni vainas, yo no soy ningún chamán, pero cómprate un dios Bes. Y luego me han escrito diciendo, oye, tío, mi vida mejoró, mi vida cambió, ¿es casualidad o no? No lo sé, es suerte, como lo del Bekvisir, allí llegó Ragnar Lothbrok, pero es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues no deja de ser curioso este demonio que se pasó
a vivir con los ángeles y se pasó a vivir la luz y luego se convirtió en un contra. Ojo, un amuleto que se utilizó durante 3000 años. Sí. Poquitos amuletos se han utilizado tanto como el dios Bes. Bueno, pues hemos hecho ese pequeño resumen de Egipto y nos hemos metido también en la antigua Asiria, Mesopotamia, y ahora nos vamos a ir de lleno al mundo celta. Y aquí ya dejo que seas tú el que vaya poniendo también las imágenes a tu aire y tal. Bueno, el mundo celta, muy brevemente, el mundo celta se extendió desde el norte de España, todo Francia, Gran Bretaña, Alemania, hasta la península escandinava. Eso era el mundo celta. Sus chamanes adoraban al fresno, era su árbol sagrado. Los vikingos, todos los antiguos celtas, de ellos nos quedó muchísima simbología, y todo lo que vais a ver ahora son runas o secretos que los dioses les enviaban a los chamanes celtas. Vamos a poner los principales, y se extendió su uso por absolutamente toda Europa. Y arrancamos con uno de ellos que es para mí de los principales, que es el triskel. Alejandra Bernal. Exactamente, Juanje. Pues el triskel, para tener en cuenta el contexto entre la cultura celta, para ellos el 3 era un número sagrado porque representaba la perfección entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta tríada mágica que para los celtas era fundamental. Pero también el triskel era un símbolo muy importante porque tenía incluso connotaciones aún más profundas. También representaba el aprendizaje, el pasado, el presente y el futuro en una misma estancia, con una misma trascendencia. Y a propósito, Juan G lo está poniendo. Y si se dan cuenta, pues aparte de estas tres formas que tienen como esta curvatura, para ellos era una representación también del infinito, de la eterna evolución, del crecimiento. Es más, tenía una connotación tan importante, Juanje y apreciados suscriptores de Oculto Tras la Sombra, que ellos lo utilizaban como un amuleto de sanación. Era un símbolo que continuamente aparecía en rituales de sanación que eran, en este caso, encabezados por un gran druida, por un gran chamán que intentaba curar las dolencias de algún miembro de la tribu. Y hay algo muy interesante sobre este triskel, Juanje. El primer brazo que ustedes observan en la parte superior representaría el mundo sensorial, las capacidades y los límites del cuerpo. El segundo brazo, que es el que se encuentra a la derecha, representaría el mundo psíquico, la conciencia, la razón y las ideas. Y el tercer brazo, que es el que ustedes observan ahí a la izquierda, representaría el mundo espiritual, cómo el alma se va perfeccionando a través de un continuo proceso de aprendizaje, y por eso los celtas lo representaban de esta manera tan maravillosa, Juanje. Era un símbolo que no conocía y realmente quedé alucinado con el significado y con esta representación. Efectivamente, amigo, lo que simbolizaba era que tiene que haber siempre una armonía entre nuestra mente, entre lo que pensamos, lo que queremos hacer, nuestro cuerpo. Tenemos que estar sanos. Si no estamos sanos, pues mal asunto. Y luego nuestra alma, la conexión con el mundo de los espíritus. Eso nos equilibra en la vida. Por eso, principalmente, y repetimos, es un símbolo de sanación y se utilizaba en los rituales de sanación. El triskel celta, un símbolo súper importante. Luego nuestros amigos los nazis copiaron muchos símbolos de estos, pero eso da también para otro podcast, que Alejandro además sabe un montón de eso. Vamos a meternos en el siguiente símbolo celta, que lo habéis visto en medallitas de plata, pero vamos, no por toda América Latina y en España, sino por todo el mundo, que es el árbol de la vida. ¿Qué significa y qué es el árbol de la vida? Alejandro Bernal. Pues Juanje, los árboles dentro de la cultura celta tenían una connotación muy importante, tal y como ustedes lo aprecian en este momento con el símbolo que vemos, porque para esta cultura el espíritu, el grupo, la tribu siempre tenía que buscar cobijo en el bosque, al cobijo de un árbol. Ya desde ahí los celtas tenían una relación muy directa, muy estrecha con los árboles. A propósito, también este símbolo se conoce como el Cran Vedat.
Y hay algo muy interesante, Juanje, sobre la interpretación que tenían los celtas sobre el árbol de la vida, y es que para ellos este frondoso árbol representaría la unión entre el cielo, la tierra y el mundo de los muertos. Estos tres mundos representados en este símbolo tan imponente de los celtas. El cielo era representado por las ramas que se ven en la parte superior de este símbolo del árbol de la vida. Los frutos representaban la continuidad de la vida. Como nuevamente, fíjense, y se une un poco a lo del Triskel, como a través de diversas experiencias en la vida, nuestro espíritu, nuestra esencia se va perfeccionando. Y finalmente, el tronco era la unión con el inframundo, con ese otro estado que también, a propósito, era muy importante para los celtas, cómo estos tres mundos se unían, se combinaban en este símbolo. Y pasaba algo muy curioso, Juanje y espectadores. Para los druidas, cuando alguien fallecía, cuando un druida, un gran experto, un gran chamán, perecía, se iba de este mundo, reencarnaba, volvía a la vida convertido en un árbol que seguía protegiendo a la tribu, que seguía guiando a la aldea. También para mí un símbolo maravilloso. Y lo has explicado genial. Sí, básicamente el árbol de la vida, bueno, hay que entender que los celtas vivían en un mundo muy natural, pegados a la naturaleza. A ellos el bosque les daba todo. Les daba el alimento, les daba el cobijo, les daba todo. Entonces el árbol de la vida representa las ramas, el mundo de los dioses, el tronco, el mundo en que vivimos, y las raíces, el inframundo, el mundo del más allá. Y además, efectivamente, los druidas cuando fallecían se reencarnaban en árbol. Entonces, básicamente lo que representa es el equilibrio de las fuerzas del universo. Por eso era tan importante este símbolo. Y vamos con el siguiente símbolo, que a mí me encanta y además es el logo ahora de una productora que es la que hace todas las películas de ciencia ficción. Sí, claro. Efectivamente, que es el nudo perenne. ¿Qué es el nudo perenne, Alejandro Bernal? Juanje, para los celtas, el nudo perenne que ustedes están observando en este momento era el gran símbolo celta del amor. Un nudo que jamás se deshace, que no puede ser disuelto porque representaría la unión eterna. Un nudo que no tiene ni principio ni fin, como se dan cuenta, está totalmente unido, está totalmente concatenado. Y también para los celtas representaba la eternidad y la reencarnación, el ciclo eterno de nacer, crecer, perecer y regresar a nuestro mundo, que era muy importante para su cultura. De hecho, Juanje, en las familias celtas de hace miles de años, era una costumbre heredar este símbolo de padres a hijos, de abuelos a padres, de generación en generación, como una especie de marca, de linaje, de familia que debía ser heredado de sus hijos y de sus descendientes, así continuamente. Juanje, el nudo perenne para los celtas era también un símbolo que protegía a la pareja de todo tipo de contratiempos, y algo muy interesante en estas épocas de absoluta infidelidad y de muchas personas que no son muy poco leales en las relaciones, para los celtas el nudo perenne evitaba el desgaste de la relación con el tiempo, la fortalecía, la hacía eterna y hacía que el amor fuera imperecedero. Efectivamente, amigo, y hoy es el logo de Legendary Films. Exactamente. Todas las películas super que vemos es el logo de Legendary Films. Sí, básicamente se entregaban todas las bodas celtas. El hombre le entregaba a la mujer el nudo perenne como símbolo de amor eterno. Simbolizaba el símbolo de la reencarnación. Vamos a tener hijos, nuestros hijos nietos así, y lo que hacemos en esta vida tiene un eco en la eternidad, y es un símbolo, bueno, pues básicamente es un símbolo de amor y de respeto y de creencia en la eternidad. Básicamente eso. Ahora vamos a por un símbolo que ese lo utilizaban, ese lo rescataron tus amigos los nazis, macho, pero lo rescataron, se sigue utilizando y tal, que es la cruz solar celta. Tal cual, Juanje, pero no solo los nacionalsocialistas, sino muchos chamanes y muchas personas dentro de la New Age, que como tú decías, dio ese pistoletazo a finales del siglo XIX por la gran Elena Blavatsky. Bueno,
La cruz solar, Juanje, no solamente es un importante símbolo celta, sino es para algunos expertos y antropólogos uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Así de importante es, ya que fue utilizada por diversas civilizaciones desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. O sea, imaginémonos la antigüedad de este símbolo que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos. Está relacionado, o al menos dentro del contexto y la cosmogonía de los celtas, con el sol, y básicamente representa la rueda de la vida, los continuos cambios, progresos y la evolución de la existencia. Esto para los celtas, pero como bien lo he dicho, ha sido utilizado por diversas culturas, ha sido adoptado por otras creencias, ha sido tergiversado por los nacionalsocialistas y otros grupos, y por ejemplo en el contexto de la Wicca, que es de hecho, podríamos decir que una creencia, Juanje, Sí, el wiccanismo. nace en la nueva era y es una forma de intentar rescatar toda la antigua religión celta, de la que no hay texto, no sabemos exactamente cómo era, efectivamente. Exactamente, Juan, que ese revival de la cultura celta que se representa en la Wicca, pues para los wiccanos representa el sol, y los 4 cuadrantes representarían las 4 estaciones del año que se manifestarían en este símbolo tan impresionante. Resulta que cuando apareció el neopaganismo con este vergel de lo que fue la nueva era, pues le reitero, fue adoptado por muchos grupos, otros le dieron otra connotación, Juanje, incluso para que se den cuenta cómo este símbolo fue realmente permeando los tiempos durante la Inquisición, Juanje. Incluso se perseguía a personas que cargaban este símbolo y otros porque lo consideraban símbolos de herejía, símbolos paganos, símbolos de personas que hacían hechicería. Y también con el tiempo este símbolo fue pasando a tradiciones chamánicas, y hay diversas partes del mundo, principalmente personas relacionadas con la Wicca o con este resurgimiento de creencias celtas, que han revivido, que han tenido este símbolo como una representación espiritual de ese eterno ciclo de la vida en nuestros días. Y lo explicaste genial, amigo. Sí, básicamente la cruz solar celta es un símbolo que lo que representa es la fuerza del sol. Los guerreros y todo el mundo quería tener consigo la puerta del sol. Fíjate la cantidad de objetos de oro que hay en América Latina, y es para tener cerca el poder del sol, porque pensaban que el oro recogía el poder del sol, o los antiguos egipcios con el oro exactamente igual. Entonces aquí es para tener cerca de ti el poder del sol y ayudarte en la vida, y luego lo que representa claramente es el eterno ciclo de creación y de destrucción en el que estamos en la vida. Es, en cierta medida, como le pasa al árbol de la vida, es una forma de representar la cosmogonía, cómo funciona Exacto. el universo que nos rodea. Y ahora vamos a otro hiper mega famoso. Con este terminamos, repito, fíjate si no soy una hora con esto. Sí. Con este terminamos. Si queréis más programas como este, pues nos lo decís, ¿vale? Abajo, porque podemos hacer como 14 como este, porque lo que sí es verdad es, y me da un poco de pena con esto de la New Age, que hay muchos de la New Age que no leen, es que se ha perdido el verdadero significado de los símbolos mágicos, que es precioso. Exacto. Si te pones a bucear, claro, yo creo que la gente dice, no, pues ¿cómo les vamos a explicar que a la gente lo de la cruz solar, que es muy complejo? Entonces, da buena suerte, ya, chao. No, no es eso, leche, No, no ¿vale? es eso. Pues yo cuando voy a Egipto y me escucho, no, el escarabajo da buena suerte, me dan ganas de tirar por un balcón. O sea, no significa eso ni mucho menos, es un amuleto de renovación. El antiguo amuleto que acabas de poner, la cruz solar, pues es un símbolo para tener el poder del sol. Entonces, bueno, creo que programas como este pues son muy culturales, tío. Lo que estamos haciendo aquí es cultura. Aparte que yo sea supersticioso, pero pues tengo muchos más amuletos encima que no he explicado este programa. Pero bueno, y ahora vamos con el último, que este es hiper conocido. La triqueta. ¿Qué es la triqueta, Alejandro Bernal? Pues Juanje, es uno de los símbolos celtas más antiguos y también más reinterpretados a lo largo de la historia. En una primera instancia, este símbolo, que a propósito el diseño me parece hermoso, de los que hemos visto al menos en diseño me parece maravilloso, Juanje, representaba la vida, la muerte y la reencarnación, ese eterno ciclo de venir a este mundo, crecer, evolucionar, irnos y regresar. Pero también para ellos representaba una conexión entre lo físico, lo mental y lo espiritual.
todos los elementos que componen la vida de una persona representados en este maravilloso símbolo. Como bien se los decía antes de abordar esta representación, ha sido reinterpretado no solamente por los celtas, sino por muchas culturas. Se decía que los druidas utilizaban la triqueta para invocar a la muerte. Recuerden que, por ejemplo, en el Walpurgis, que era esta celebración que sería el equivalente a lo que hoy en día llamamos Halloween, Juanje, los druidas se comunicaban con los espíritus para pedirles consejo, para que guiaran a la tribu, para que les dieran conocimiento e incluso avalaran algunas decisiones que ellos tomaban. Pues resulta que en estas reuniones, en estos rituales, los druidas utilizaban a la triqueta para establecer esa conexión con el más allá. Como se dan cuenta, tiene una connotación bastante interesante. ¿Qué pasó? El cristianismo, como le encanta adaptar cosas paganas, simplemente pues para hacerse adeptos, perdón si alguien es católico o cristiano acá, no queremos ofender a nadie, pero es verdad, sí. El cristianismo luego lo copió. Exactamente. Lo adaptó Juanje y lo convirtió en el símbolo de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en este caso estaría representada por cada una de las puntas de este símbolo, una alusión a la eternidad y a esta Santísima Trinidad dentro del cristianismo. Nuevamente, nuestros grandes señores, y digo entre comillas, inquisidores, persiguieron este símbolo porque lo consideraban una representación. Eso que has dicho es que es brutal y es absurdo. O sea, al principio lo acogen y dicen, venga, para cristianizar a todo el mundo. Y luego sacan el Male Maleficarum y Exacto. Mujer que tuviera la triqueta a la hoguera. Exactamente, Juanje. O sea, ni siquiera se ponían de acuerdo. Entonces era un símbolo que era una representación, al menos dentro, como decías tú, Juanje, el Maleus Maleficaron, una representación de que una persona estaba relacionada con la brujería, con la hechicería y con la oscuridad. Lo perseguían, esta persona la condenaban a la hoguera. Y más recientemente, Juanje, dentro de este neopaganismo, dentro de la New Age, la triqueta representaría en este caso como una especie de símbolo de protección del hogar que tendría relación con amar, honrar y proteger en el contexto familiar. Muy bien, amigo, y aquí hay una cosa muy curiosa. Es tan importante la triqueta porque la noche de Walpurgis es la noche de brujas. La noche en la que las mujeres se ponen en contacto con lo divino, y es la noche del 30 de abril al 1 de mayo. En la fiesta de Walpurgis la triqueta era fundamental porque la triqueta era un símbolo de fertilidad y las únicas que pueden engendrar son las mujeres. Y otra vez aparece el número 3 como un número sagrado porque vida, muerte, reencarnación. Pero la vida, muerte, reencarnación solo es a través de la mujer. También comentan que su forma se asemeja a un útero, por eso era tan importante como símbolo de fertilidad y como símbolo de la mujer sagrada. Eso es lo que sería la triqueta. Y luego se ve que algún cura en la Edad Media pues leyó esto y dijo, uy, pues ya todas a la hoguera, ¿vale? O sea, esto es el diablo. Sí, retiro lo que dije y a partir de ahora a la hoguera. Símbolo sagrado de lo femenino, de la creación y de la fertilidad. Eso es la triqueta. Fijaron en el programa este que hemos hecho hoy aquí, Alejandro y yo, lo importante que es la cultura y lo importante que es la historia de los pueblos. Y eso que os hemos hablado de dos amuletos que no tenemos claro qué significan, como es el anillo de Atlante y como es la flor de la vida. Pero, ojo, que fueron símbolos mágicos. Que se perdiera el conocimiento de ellos no significa que no fueran mágicos. Exacto. Ahora, el resto de amuletos que os hemos comentado sí tienen una historia relativamente, entre comillas, fácil de trazar si te pones a leer, ¿vale? Si te pones a leer y te pones a buscar información. Y fijaros lo importante que es lo mágico en nuestra vida. El ser humano no es nada sin lo mágico, somos homo spiritualis. Por eso los amuletos se reinventaron cuando nace la nueva era a finales del siglo XIX y la gente dijo, pues aparte de los símbolos mágicos cristianos como una cruz y tal, me encanta pegarme a lo mágico que vivieron nuestros ancestros. Esos símbolos son
parte de nuestra historia y de nuestra vida. Por eso es tan importante, creo que os los comentemos así, os los expliquemos así, y ya cada uno pues que elija el que quiera. Creo que todos se pueden comprar en Amazon y sitios así, no tengo ni idea. Algún día quizás hagamos merchandising. Por ahora, la verdad es que no hay tiempo. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanfe, un repaso maravilloso a través de las representaciones, de los símbolos, de la historia. Me quedo con algo que decías hace un momento. Fíjate cómo todas las culturas han representado parte de su cultura y de sus creencias a través de símbolos. Así que para mí ha sido un repaso increíble a través no solamente de estos símbolos de la cultura egipcia que a tanto nos apasionan, sino también de la cultura celta. Y como dice Juan Jesús, hay muchísimos otros símbolos de muchas otras culturas que nos gustaría traer, pero ya saben, queremos leer sus comentarios ahí en el chat, en la caja de los comentarios, si quieren que traigamos otras ediciones evaluando y analizando la historia de algunos de los símbolos más importantes de las culturas de la humanidad. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernal3 con doble S. Efectivamente, amigo, hoy hemos hecho un programa histórico, un programa de cultura y un programa donde intentamos encontrarnos a nosotros mismos. La esencia del ser humano tiene que ver con lo mágico. Y yo lo que digo siempre es lo mismo. Si estos símbolos se utilizaron durante miles de años por diferentes culturas, no es casual. Es porque algún poder deben tener, porque millones de personas con su alma y con su mente cargaron estos símbolos dándole un significado muy especial. Hemos hablado de símbolos de protección contra la maldad. Hemos hablado de símbolos que nos hacen tomar la fuerza del sol. Hemos hablado de símbolos que representan el universo en que vivimos, el mundo de los dioses, el mundo en el que estamos, el inframundo, el mundo de los muertos. Hemos hablado de símbolos de fertilidad y de vida. Hemos hablado en el fondo de todas las facetas que nos hacen humanos. Por eso es tan importante el poder y la fuerza de estos símbolos. Yo sí creo en esa fuerza y ese poder de esos símbolos, por eso los llevo encima, no en ninguna pose. Y hemos hecho este programa sin querer venderos absolutamente nada. Nos gustaría vuestra opinión aquí en la caja de comentarios y si queréis algún programa más así. Nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de pensar que realmente lo mágico envuelve vuestra vida. Y si es así, vuestra vida será mágica. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.